tal, televidentes? Bienvenidos a Juventud en Sintonía, un programa de jóvenes para todos. En el día de hoy vamos a hablar de un tema en el que todos tenemos en común, porque ya últimamente cada uno tiene su moto, su carro. No, ya somos actualizados totalmente, ¿no? Estos jóvenes de hoy en día. Yo sé que nosotros, siendo menores de edad, no podemos manejar, pero eso ya casi nadie lo cumple. El tema de hoy es los accidentes de tráfico en los jóvenes. Así es, Sara, como lo dijiste, ya vemos a muchos jóvenes, compañeros de nosotros que llegan en sus motos al colegio y, o sea, me parece una irresponsabilidad de tanto del padre como de nosotros mismos, porque sabemos que somos menores de edad y que esto está prohibido y que muchas veces, o sea, manejan pues como si fueran locos y van en la calle como si estuvieran solamente ellos y muchas veces hacen trucos sin pensar en las consecuencias que esto puede traer. Así como lo has dicho, Dana, es verdad, ahora no tenemos como mucha responsabilidad al momento de estar en una carretera. No sabemos que estamos tan comprometidos con cuidar nuestra salud y tampoco los de los demás. Ahora como nuestra actitud, por lo general la actitud de los jóvenes es como rebelde y así, yo me paso el que sea. Entonces cuando vamos en la carretera no cambiamos esta actitud, tenemos la misma actitud en cualquiera de estas partes. Así es, por eso tenemos que tener mucho cuidado si tenemos una moto, porque los padres son los que nos dan las motos, porque nosotros no tenemos la plata ni los gastos, porque claro, puede que a mí me den merienda, pero ¿quién dijo que la merienda me va a alcanzar por una moto? Eso no es así. Y yo tengo muchos compañeros que ya tienen su carro, su moto, y eso se lo da es el papá, y el papá es el responsable de cada accidente que le pasa a su hijo. Y ya podemos ver en los hospitales cuánto sufren los padres porque su hijo está mal por alguna fractura, porque tiene cirugía. Claro. Pero ellos dicen, no, el que lo atropelló tuvo la culpa, pero la verdad ellos tienen que estar conscientes que la culpa la tuvo el joven y él mismo. No, y tal vez también después de esto ellos también sienten la culpa y toman conciencia, pero toman conciencia después de que ya pasó el problema o de ver hasta, de que creer hasta no ver. Exactamente, algo así. Exactamente, como hay unos que no toman conciencia, sino que siguen dejando a sus hijos que hagan lo que quieran. Y como dijo Sara, eso es irresponsabilidad del mismo padre, porque nosotros no tenemos para comprarnos un carro o una... Ahora hablaremos con los padres para ver si ellos actuarían de esta manera tan irresponsable, aceptando que su hijo maneje una moto o un carro. No. ¿Por qué? Porque corren muchos peligros, muchos accidentes. No. ¿Por qué? Porque corre mucho peligro. O sea, ¿qué les diría a ustedes? Eso es como exponerle la vida a los jóvenes. No. ¿Por qué? Porque es un peligro. Es un peligro, se mata él mismo. Imagínate. No. No. ¿Por qué? Muy peligroso. No. ¿Por qué? Porque considero de que no tiene la edad suficiente ni la responsabilidad para manejar un tipo de vehículo de alta velocidad. Así como los padres de familia toman irresponsabilidad a tomar este acto, los jóvenes también. Por eso queremos saber qué piensan los jóvenes al momento de tomar una moto o un carro. No. ¿Por qué? Porque pues hay muchos tráfico y pues no creo. Es muy arriesgado. Sí. Eso va dependiendo de cada persona, porque es una responsabilidad muy grande que uno debe tener en cuenta. Y eso uno tiene que tener cierta mayoría de edad. Y si los padres no son responsables, tan siquiera teniendo en cuenta eso, pues este mundo sería un caos total. A mi edad no. ¿Por qué? Porque principalmente eso es algo de mucha responsabilidad. Entonces uno como joven también tiene que ser consciente que al ser menor de edad no tiene todos los derechos que puede ceder una persona ya mayor de edad, un adulto. Sí, obvio, pero pues si tengo un permiso, sí, ¿por qué no? Ahora hablaremos sobre los famosos piques que se están realizando aquí en la ciudad. Escuchemos sobre ellos. Como muchos sabemos, los piques en la ciudad de Montería son ilegales. Los jóvenes no entienden que esto está prohibido y siguen realizando este tipo de actividades sin importar que ponen en riesgo sus vidas como la vida de las personas que transitan en la carretera. Por eso, padres de familia deben tomar conciencia que un joven no debe tener una moto y mucho menos practicar este tipo de actividades. Últimamente están pasando casos de muerte en estos accidentes, tanto que hasta vemos borrachos, porque ya hasta los jóvenes se están tomando y llegan a atropellar porque no tomamos conciencia. Yo diría, no, pues un viejo, pues ajá,
Ellos no piensan en el momento que van a tomar y se llevan el carro. Pero nosotros los jóvenes tampoco tomamos ejemplo. ¿Y esto por qué pasa si somos jóvenes? Exactamente, y que apenas estamos empezando nuestra vida como para dañárnosla con una bobada y sabiendo que no podemos hacer esto. Bueno, pero yo quiero contarles un testimonio de Nicolás, un amigo de nosotros, que estuvo a punto de la muerte, pero alcanzó a sobrevivir. Debe estar muy orgulloso de esto y por eso queremos entrevistarlo para que dé su testimonio. Bueno, me encuentro con Nicolás Cardona, el chico que les contamos que se accidentó. Nicolás, bienvenido. Buenas, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien. Bien, cuéntame la historia de tu accidente. Bueno, yo venía de practicar fútbol, ¿cierto? Después me encontraba en el parque. Allí un amigo me dijo que siguiéramos a otro en una moto. Entonces yo me monté con mi amigo y a las 5 cuadras que íbamos subiendo por la Castellana, un carro se volvió el par y nos atropelló a los dos. Vale, cuando te despertaste, ¿qué sentiste? Pues yo, cuando me desperté, encontré que estaba amarrado a la camilla y yo no sabía nada. Yo empecé a gritar, a llamar a la enfermera, no, porque no sabía quién me tenía amarrado. Yo me imaginaba otra cosa que no. Estoy secuestrado. Estoy secuestrado o hasta muerto, pensaba que estaba. Y ya, entonces después vi que veía una enfermera, a veces veía gente con tapabocas y eso, pero no distinguía bien quién era quién. Bien, ¿te acuerdas de justamente del impacto, el momento en el que chocaron? No, yo solamente me acuerdo cuando me subí a la moto, ya. Lo otro lo sé porque justamente atrás iba un amigo que nos contó todo lo que sucedió en el accidente. ¿Qué familiares y amigos te apoyaron? Pues demasiados, todos los de mi colegio, amigos de por la casa, mis familiares, hasta mi abuelita se vino de Medellín a cuidarme. Y ya estoy muy agradecido con todo, la verdad. ¿Qué pasó con el otro joven, el otro muchacho al que se los llevó? Pues él sí sufrió menos heridas que yo. Se rompió una pierna, pero la herida de él no fue externa, el hueso no salió. Entonces él lo pudieron operar enseguida. Ya él está ahora con una muleta apenas. Ya se está recuperando también. ¿Volverás a manejar? Pues sí, me encanta manejar. ¿Y qué piensas de este accidente, de todo lo que pasó? Pues igual eso fue en segundos, una vez ni siquiera se da cuenta cuando ocurren las cosas. Entonces eso le enseña a uno a valorar más la vida y todo, o sea, vivir cada minuto más. ¿Cómo ha sido tu proceso de recuperación en sí, todo lo que has hecho, si has necesitado psicólogo, si has necesitado enfermero? Pues psicólogos como tal nunca. Siempre mi familia me ha apoyado y mis amigos también, entonces nunca me he sentido solo. Y médicos sí, todos los días venía una enfermera a curarme porque tenía unos clavos ahí que tenían que ser curados todos los días. Y ya, y terapia. Pero igual yo siento que he avanzado bien, satisfactoriamente. Bien, ¿y qué le recomiendas a todas las personas que te están viendo y han visto cómo te superaste a ti mismo? Pues que uno, a veces la vida nos pone retos, digo yo. Yo esto no lo veo como algo malo, sino como algo en lo que yo pueda aprender. Entonces, digo que no se sientan mal si les ocurre una cosa de estas, ¿me entiendes? Sino que sepan por qué les pasó, o sea, busquen el porqué de eso, más no, ¿por qué me pasó? Ay, ahora ya no va a ser el mismo, no, sino ¿por qué y para qué? ¿Me entiendes? En qué voy a mejorar, qué tengo que cambiar, aprovechar la vida al máximo, porque igual uno ahí se da cuenta que en cualquier segundo uno puede perder la vida. Ok, muchas gracias, Nico. Muchas gracias a ti. Hola, nos encontramos con Denise Barbosa, esta es la mamá de Nicolás, bienvenida a nuestro programa. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación. Vale, ¿me puede contar un poquito de la historia del accidente y todo esto? Bueno, eso fue el 28 de enero de este año, cuando mi hijo salía de un partido de fútbol. Un niño que conoció casualmente ese día le dijo que le iba a dar el chance en la moto, que estaban muy cerca de la casa, y un niño, también un menor de edad, que iba en un carro particular, pues se voló una señal de tránsito de una esquina y pues desafortunadamente los arrolló a ambos en la moto que iban. Vale, ¿cómo se enteró de esto? Bueno, yo estaba muy tranquila en mi casa, eso fue un jueves en la noche y más o menos como a las 8:15 de la noche me sonó el teléfono de un número que yo no tenía identificado, pues igual contesté
Fue un amiguito de Nicolás que, si me preguntan en este momento quién era, yo creo que bloqueé el nombre y todo y no tengo como recuerdo. Me dijo simplemente, yo las únicas palabras que recuerdo son Nicolás se accidentó y se lo llevó una ambulancia. Yo en ese momento pensé que era una broma y le decía, ¿en serio? ¿Qué pasó? O sea, ¿quién me está llamando? Y no le daba como crédito a lo que me estaba diciendo. Me dijo, no, es en serio. A Nicolás se lo llevó una ambulancia, él se accidentó en una moto. Pues yo colgué el teléfono supremamente confundida. Le marqué a Nicolás a su teléfono celular y obviamente pues estaba en buzón. Nada, pues yo devolví la llamada al número que me habían dicho, no me contestaron. Salí, no sé cómo me vestí, yo no recuerdo nada. Lo único que yo quería era encontrar una explicación a eso que me estaba pasando y salí pues a buscarlo y llegué hasta la clínica de traumas y fracturas pues a donde lo habían llevado. ¿Cuál fue su sentimiento? ¿Cómo se sintió, las emociones que tuvo? Pues yo creo que no hay ninguna palabra que yo hoy, después de ya más de 3 meses de ese accidente, no hay una sola palabra que te resuma para poderte decir lo que yo sentí. Yo creo que todas las personas que son madres o que aman demasiado como se puede amar un hijo, no hay una sola palabra en que yo pueda resumirte el dolor, la angustia, la impotencia, la frustración y el desespero que yo sentí al saber que en cuestión de segundos la vida de mi hijo había tomado un giro que jamás me esperé y un momento que jamás esperé vivir. ¿Qué pasó con el otro chico, el que se lo llevó a Nicolás y a su amigo? Al muchacho que iba en el carro pues no le pasó nada. El otro muchacho que iba con Nicolás, que iba manejando la moto, también tuvo fractura en la pierna, pues y tuvo varias laceraciones. Él salió a los pocos días después de haber sido intervenido. Mi hijo lo conoció precisamente ese día y a raíz pues de toda esta experiencia tan dolorosa que les ha tocado vivir como al mismo tiempo, se han vuelto muy amigos y ya comparten como experiencias de las terapias y de muchas otras cosas, entonces se ha creado un vínculo pues entre ellos muy especial. ¿Usted va a dejar que Nicolás vuelva a manejar? Bueno, igual el accidente que él tuvo fue en una moto que él no iba manejando, fue una circunstancia que yo tampoco puedo pretender encerrar a mi hijo pues bajo llave ni que él tenga una vida normal como la que puede tener un joven de su edad. Sí, obviamente hay que tomar pues muchas medidas diferentes, hay que ser mucho más cuidadosos. No le voy a prohibir absolutamente nada, ni que no vuelva a montar en moto, ni que vuelva a montar en carro, ni que maneje, porque igual la vida continúa. Sí, hay que tomar unos correctivos necesarios, unas medidas, no solamente yo, sino pues obviamente todas las personas que tienen la opción de movilizarse por lo menos en una moto, sí, que por lo menos estos casos aprovechar que les sirvan de experiencia pues para que aprendan lo grave que puede resultar una situación. Bien, ¿y usted qué piensa de todo esto que ha pasado, todo el camino que han llevado, las recuperaciones que ha tenido Nicolás? Bueno, yo soy una persona muy creyente en Dios y tanto yo como los médicos no encontramos otra explicación para decir el por qué Nicolás continúa con vida si no es por un milagro. O sea, no hay otra palabra para decir porque su accidente fue bastante grave. Nada, es un proceso muy duro, un aprendizaje muy difícil, una lección que nadie quisiera vivir, pero de todas formas pues ya eso pasó y ya lo que uno tiene que hacer es como un balance y empezar a tomar medidas y a valorar pues cada segundo más uno a su familia, a sus hijos, a todas las personas que uno tiene al lado, porque la vida es supremamente frágil, en cualquier momento pues todo puede cambiar. Vale, ¿y usted qué le recomienda a todas las personas que la están viendo en este momento y que han sabido la experiencia que tuvo Nicolás? Bueno, ¿qué les recomiendo? Uno, ser supremamente precavidos en el momento de realizar cualquier función, no solamente de salir en una moto, de salir en un carro, o sea, ser muy precavidos en muchas situaciones que uno puede evitar. ¿Qué recomiendo? Pienso yo que los jóvenes a veces no son consecuentes o de pronto no tienen como la magnitud
de toda la responsabilidad que ellos pueden tener en el momento de afectar a otra persona. Entonces, más que todo es a esos jóvenes que van en las calles, que están en las calles en sus motos, en sus carros, a que sean conscientes de que ellos con sus acciones pueden perjudicar a alguien más. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, creo que le debemos la sección a Jaysu La Voz, un joven cantante de champeta urbana al cual entrevistamos. Pero ¿qué esperamos? Veamos nuestra entrevista. Bueno, me encuentro con el cantante de champeta urbana Jaysu La Voz. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Cuéntanos de ti, ¿cómo fue tu inicio de música, tu historia? Bueno, primero que todo, pues vengo del pueblo de Moñitos, Córdoba. Estoy residido aquí en Montería. Estoy en género de la champeta hace 3 años y en la música estoy desde los 10 años. ¿Cuál fue tu primera canción? ¿Cómo te motivó? Mi primer tema fue Te Vuelvo Loca, de la autoría de mi productor y manager, Andy King, que pues la producimos en Moñitos, Córdoba, y está en YouTube. También la pueden encontrar en YouTube como Te Vuelvo Loca, Jaysu La Voz. ¿Qué fue lo que te motivó a dar el gran paso con la música? Bueno, en la música pues desde niño me gustaba mucho y pues toda mi familia es música, todos son cantantes, todos tienen el don pues de tocar un instrumento, y pues lo que me motivó a estar en el género de la champeta fue mi productor, que me escuchó cantando champeta y le gustó y quiso pues que yo grabara uno de sus proyectos que él tenía ahí. Bueno, también he escuchado que sacaste un CD que se llama Llegaste a mi vida. Cántanos un poquito de él para conocer. Llegaste a mi vida y a mi corazón, fue tan de repente que todo cambió. Pintaste la luna, pintaste el sol, llenaste mi mundo de magia y color. Bueno, me doy cuenta que tocas la guitarra. ¿Cuándo aprendiste a tocarla? Bueno, ya tengo 4 años de estar tocando guitarra. Aprendí con un amigo mío y el resto lo he venido aprendiendo viendo también en videos en YouTube, tutoriales, pues sí. ¿Y qué es lo que te inspiras? ¿Por qué te gusta tanto la música? ¿Por qué lo haces? Bueno, me gusta la música porque la música, por medio de ella, puede expresar muchas cosas. Puede expresar tristeza, puede expresar felicidad, puede expresar rabia, puede expresar muchas cosas. ¿Le dedicas a alguien esta canción? Es a mi madre, fue la persona que me trajo a este mundo, la que más amo, la motor de mí, de todo lo que yo hago. Bueno, ¿y por dónde te podemos contactar información? Bueno, en Facebook me encuentran como Jaysu La Voz, en Instagram como Jaysu_music, en Twitter como Jaysu La Voz. Bueno, ¿y tu familia? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te inspiró? Bueno, mi familia, cuento con todo el apoyo de mi familia, gracias a Dios, con el de mi papá, que es el que me apoya, me patrocina en todo lo que yo hago en este género. ¿Hubo alguna persona que no quiso que hicieras esto o todo estuvo bien? Hasta el momento todo está bien, pues no he tenido de pronto un mal comentario de mis familiares diciéndome que lo haga mal o que no lo haga. Pues todos me han dicho que si es lo que me gusta, pues que lo haga, que lo hacía muy bien. Bueno, a nosotros los jóvenes, como sabes, nos encanta la champeta urbana, Claro. y espero que triunfes en esta música y pues ya saben, empiecen a seguirlo por todas las redes sociales, ya lo pueden encontrar en YouTube, hay varias canciones de él. También ustedes saben, si necesitan algún cantante para algún lugar, también lo pueden contactar. Claro que sí, pueden contactarnos al WhatsApp 300-278-0722. ¿Y cuál es tu meta con la música? Bueno, mi meta con la música es pues llegar muy lejos y en representación de Córdoba principalmente. Bueno, ya sabes que tienes el apoyo del Canal Montería y el programa de Juventud en Sintonía. Espero que llegues muy lejos. Gracias. Muchas gracias a Juventud en Sintonía y al Canal Montería. Bueno, despídete con un poquito de música. Claro que sí. Cada minuto que pasa, yo te deseo ver más y más. No imaginé que encontrara una mujer como tú, tan especial, que le diera sentido a mi vida. Sin importar quién soy yo, me entregaste tu amor. Ahora en mis sueños tú eres la princesa. Me dirás
a mí